el otro es en dólares, exacto. hay si le quitas el pago de interés a la deuda, con lo cual están dibujando los números. Pero incluso te voy a decir, por ahí es muy técnico esto, ¿el déficit fiscal es deseable? Sí, es deseable, pero a veces no es posible. La mayoría de ¿O a qué costo también, no? Claro, porque a ver, hay veces que necesitas gastar más de lo que tenés para hacer andar la rueda de la economía. Eso se llama en economía política contracíclica. La aplican todos, los Estados Unidos, no sé, los países nórdicos, Europa. Muchas veces vos tenés que tener déficit transitorio, después lo tenés que eliminar. Pero cuando tenés una mirada dogmática, el equilibrio fiscal, ¿sabés en qué se traduce eso? ¿Nos ponemos todos de acuerdo, entre comillas, como dicen ellos, en que hay que buscar el equilibrio fiscal? Bueno, recortemos gasto social. Porque en definitiva, digamos, el gran gasto del Estado argentino es el ANSES. Es lo que gastamos en bancar a nuestros jubilados, a nuestros pensionados, a los niños, a partir de un pacto democrático que hemos construido sobre la premisa de que los que están un poquito mejor ayudan a los que están peor y que nos preocupamos todos mutuamente de lo que le pasa al otro. Este es el primer punto. Bien. Lo que te quieren decir es, muchacho, para garantizar déficit fiscal, viene la guadaña con el gasto social. Lo otro habla de la independencia del Banco Central. A ver, es una cargada. A Sturzenegger el 28 de diciembre de hace un año y medio, o sea, no el anterior, lo sentaron con Duhovny, con el jefe de gabinete, para hacerle pasar un papelón diciendo que se desdecían las metas de inflación que él mismo había puesto. O sea, si hay algo que este gobierno no ha cumplido, es la independencia del Banco Central. ¿Qué pasa con la resolución justamente del Banco Central de esta semana que limita la información de las reservas y la intervención que tiene con respecto al dólar en la venta de divisas? ¿Sabés qué va a pasar? Va a haber reservas blue. Eso es lo que va a pasar. A ver, las primeras 48, 72 horas el mercado va a reaccionar favorablemente. Y después las mesas de dinero se van a llamar entre ellas para ver cuánto vendieron o cuánto compraron. Entonces vas a y de ahí van a sacar un número. Exactamente. Y va a ser siempre peor a la realidad. Y eso va a generar una psicosis. Y van a decir, che, si estos tipos están fuertes en reserva, ¿por qué no las muestran? No las muestran porque en realidad tiene menos de 20.000 palos, que es lo que se dice en la City. A ver, el tercer punto Otro de que los proponen... puntos. Sí, es integración al mundo. A ver, Mauricio Macri en sus discursos también habló en Vaca Muerta con respecto a este punto que habla de cómo nos ha recibido el mundo y el apoyo fenomenal a través del Fondo Monetario Internacional que hemos recibido y que esto tenía que ver justamente con esta nueva integración e inserción de Argentina con respecto al resto del mundo. ¿Qué opinás? Otra tomada de pelo. La confundieron a la gente. A ver, un inversor no es un señor que compra bonos para jugar a la timba financiera en la Argentina aprovechando que hay una tasa de interés del 78%. Eso no es un inversor. Acá le decimos inversor a un especulador, a los capitales golondrina. Un inversor es un señor o una señora que tienen capital y dicen yo voy a invertir dinero a riesgo en la Argentina para producir X cosa. Eso no está sucediendo salvo en Vaca Muerta y en algunos nichos de negocios vinculados a los recursos naturales. Entonces, cuando en realidad están haciendo referencia a la inserción internacional del mundo, lo que dicen es nosotros le vamos a chupar las medias a Trump, vamos a tolerar cualquier cosa, inclusive que Trump invada militarmente otros países, a los efectos de que nos preste plata el Fondo Monetario Internacional, así nosotros le podemos devolver la plata que ya nos patinamos a los bonistas privados. Porque en realidad lo que hace el fondo es prestarle plata a la Argentina para que pague otra deuda para no entrar en default. Para garantizar el pago de deuda. Claro, porque ya habíamos entrado en default, entonces fuimos corriendo al Fondo Monetario y dijimos, che, el mercado no nos presta más plata para pagar deuda. ¿Qué hacemos? Bueno, les damos a ustedes. Ahora lo que empezaron a discutir es si además de darle a los bonistas privados, esa plata la pueden utilizar para la fuga de capitales, o sea, para que venga cualquier muchacho y diga, che, me llevo los dólares de la Argentina. Sí, tomá, llévatelos, total, después vemos cómo lo pagamos. Bien. Está también acá Cristian Castillo. ¿Qué opina sobre este consenso que se va a dar? Y también sobre los dichos de Marcos Peña, que habla que los argentinos si votan con el bolsillo siguen con el macrismo. ¿El macrismo acá es real esto que si votamos con el bolsillo o vamos a ir a Cristina o a Macri o a Cambiemos justamente o se puede optar una tercera opción? No, creo que la mayoría de la clase trabajadora, si ve el bolsillo a Cambiemos, es obvio que no lo va a votar. La situación desmejora día a día, las familias no llegan a fin de mes, los salarios caen contra la inflación, las jubilaciones, recién ustedes mostraban algunas cifras que si las podemos asociar es interesante. O sea, si la canasta para no ser pobre llega a 28.000 pesos y la jubilación mínima es 10.400, una pareja de jubilados sumando los dos siguen bajo la línea de pobreza y por bastante. O sea que esta es aparte la canasta básica de los jubilados es más alta, ¿no? Por los gastos en remedio, etcétera. Entonces la situación es gravísima a tal punto que una jubilada hace algunos días se tiró a las vías del subte para suicidarse porque la situación era intolerable y bueno, se salvó de milagro realmente porque el conductor pudo parar la formación. Y después lo de este consenso es otro más de los manotazos de ahogados que el gobierno está tomando ante una situación que bueno, que todavía puede empeorarse
de acá al calendario electoral, ¿no? Donde algunos de los puntos son planteados como eufemismos y otros muy claros, ¿no? El del pago de la deuda, efectivamente, el último es muy claro, es decir, vamos a seguir esclavos del FMI, pero hay otro, por ejemplo, el quinto, que dice legislación laboral moderna, y para ellos moderno es Rappi, Globo, perdón que diga los nombres, Uber, o sea, es la quita de todos derechos laborales. Y esto, lo que es interesante es que la agenda común que impone el FMI, no solo en Argentina, sino que es el combo de contrarreformas que quieren imponer en Brasil, en Chile, etcétera, incluye precarización laboral, sacarle impuestos a los ricos y subir el IVA, que es el impuesto que pagamos todos, y la reforma, en el caso de la reforma tributaria, y la reforma previsional, que es subir la edad jubilatoria y bajarte lo que ingresás. Cristian, con respecto... Una cosita, un alto funcionario del FMI, creo que fue el segundo de Lagarde, dijo que las pensiones en Argentina son generosas. Bueno, son cosas obscenas las declaraciones y nos quieren hacer seguir de la mano del FMI, ¿no? Cristian, ¿vos creés, más allá que el propuesto oficialista seguramente que no te convenza, pero que tiene que haber una renovación en la ley laboral o que la ley laboral vigente es correcta y es pero actual? Si yo pienso en cambios, son cambios favorables al trabajador. Esta gente Para generar más derechos. Son cambios para precarización laboral. Yo creo que hay que derogar gran parte de toda la legislación heredada de la década de los 90 que permite que una parte muy grande, se calcula que no solo considerando el trabajo habitualmente llamado negro no registrado, sino si vos tomás las distintas formas de precarización, llega al 60% de la población. O sea, solo un 30 y pico más o menos tiene un trabajo en ciertas condiciones de contrato durable, obra social, posibilidad de afiliación sindical. Bueno, esos son, insisto, son medidas regresivas que se han ido imponiendo y que en este acuerdo se comprometen ahora a todavía profundizar. Vamos a hablar de tarifas, vamos a hablar de cómo está la clase media al día de hoy, cómo está también la clase baja, porque claramente que la clase media al perder poder adquisitivo impacta también en los que menos perciben y menos ingresos tienen, pero ahora los invitamos a ver, a escuchar justamente al presidente de Brasil que habló acerca de un posible regreso de Cristina Fernández de Kirchner. Ninguém aqui vai se envolver em questões fora do país, mas eu como cidadão, todos aqui como cidadãos, tenho a preocupação de que volte, né, o governo anterior do Macri, a presidente, né, anterior era ligada com Dilma, com Lula, com a Venezuela de Maduro e de Chaves, com Cuba. Se isso voltar, com toda certeza a Argentina vai entrar numa situação semelhante à da Venezuela. Espero que os nossos irmãos argentinos se conscientizem disso, né? Se o Macri não está indo bem, paciência até, vai lutar para melhorar, ou alguém da linha dele. Agora, que não pode é voltar Cristina lá, que não vai entender, os reflexos serão para o povo argentino e para todos nós poderemos. Bueno, a ver, Leandro, ¿qué te parece? Un poco tiene que ver con la lógica, digamos, que pasó de la región pendularmente de un lado hacia el otro. Obviamente que Bolsonaro representa la derecha, como en otros países que han ganado en estas últimas elecciones. Ahora, ¿es así realmente? Porque hay un paralelismo muy, muy cercano y muy a flor de piel que tiene que ver con las imágenes que uno ve hoy de Venezuela. Y hay una proyección constante, no solamente del gobierno de la Argentina, sino de algunos líderes de otro país, como en el caso de Bolsonaro, que nos dicen que en el caso de tener un retorno del gobierno anterior, podríamos terminar de esa manera. Yo te hago una pregunta a vos. ¿Vos escuchaste alguna vez una declaración de Bolsonaro que sea razonable? No. Bueno, ya está. Cambiame de tema. Bien. Sí, hermano, a ver, todo lo que dice son delirio. Pero es un representante, es un presidente democrático y ganó por amplia mayoría. Sí. A ver, tiene legitimidad democrática de origen, sí. Pero cuando vos ves el ejercicio del poder del señor Bolsonaro, andá a preguntarle a los homosexuales, a las mujeres, a los laburantes. Aparte, hoy Bolsonaro está en el piso de su popularidad, ha tenido 2 ministros que fueron denunciados por corrupción y que los tuvo que sacar de su gobierno. Es un payaso. Es más, creo que ni siquiera representa a la derecha Bolsonaro. Creo que representa un sector de la derecha reaccionaria, más ligada a los sentimientos del odio, del odio y de la xenofobia. Me parece que ni siquiera es un buen representante de la derecha en el continente. Es un payaso. Lamentablemente gobierna Brasil con legitimidad democrática de origen, creo que los propios brasileños ya lo están padeciendo, y todo lo que diga me parece que cae en el ridículo sencillamente porque es producto de una mente afiebrada que cree que vivimos hace 50 años atrás, ¿viste? Ya ha amenazado incluso con intervención militar en Venezuela. Entonces, que este señor, termino con la idea, que este señor diga
que Cristina Fernández de Kirchner no puede volver a ser presidenta, reafirma la idea de que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que Cristina el 10 de diciembre asuma como presidente de la Nación. Bien. Sí, Tuti. Que es cierto que viene cayendo en picada la imagen de Bolsonaro dentro de la frontera de Brasil. Esta semana salieron los primeros números oficiales acerca del control estatal dentro de las fronteras de Brasil y arrojó que, por ejemplo, en Río de Janeiro los números de muertos de la policía son récords. De hecho, creo que durante el primer trimestre solo en Río de Janeiro la policía asesinó a unas 434 personas. ¿Qué sentís vos cuando compara Bolsonaro a Argentina de Cristina con Venezuela, siendo que Venezuela hoy es tapa de todos los diarios porque tiene 5 muertos esta semana, en contraste con esos 435 muertos de los que nadie habla en la capital de Brasil? Perdón, la que declaró que no le preocupaba que le digan que era Bolsonaro con pollera era la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entonces, claro, lo dijo cuando Bolsonaro prometía hacer las cosas que está haciendo ahora, no cuando las hace. Porque cuando vos ves las consecuencias de esas decisiones, obviamente te cuesta más identificarse con ese modelo, pero estuvimos durante varios meses diciendo que Patricia Bullrich era Bolsonaro y Patricia Bullrich con esa sonrisita cómplice diciendo sí, soy la nueva derecha que viene a Pero representar. Leandro, ¿cómo estás? ¿Se cambió el sistema de cómo se pensaba que se iba a discutir esta campaña electoral? Porque esta campaña se pensaba hace un par de meses que iba a estar centrada en la seguridad y de hecho al gobierno nacional le convenía que esté centrada en seguridad, o al menos eso es lo que se planteaba desde los focus group y todo lo que planteaban las encuestas. Ahora particularmente está centrada en lo que es la economía. Sí. Eso es porque el país en términos de seguridad mejoró, está bien, o porque realmente se está mal en seguridad, pero la economía está peor todavía. Muy simple te lo respondo, porque se están yendo los dólares. El problema es que el mercado se está anticipando a lo que todo el mundo sabe, que es que a lo sumo, en enero del año que viene, no quedan más reservas en el Banco Central como consecuencia del cronograma de pagos de la Argentina. Entonces, lo que provoca es una histeria por el tipo de cambio y eso provoca un pico inflacionario y el gobierno no tiene control. Entonces, uno suponía que estos tipos iban a llegar, iban a pactar con 4 o 5 grandes jugadores para lograr garantizar las condiciones mínimas de gobernabilidad hasta la elección, que eso es un tipo de cambio estable que no te dispara. No están dadas esas condiciones. No están dadas las condiciones. ¿Y eso qué significa? Y eso significa que existen posibilidades ciertas de que el sistema político entre en tensiones inéditas como consecuencia de la crisis social. Mauricio Macri que no termine su mandato. A ver, creo que lo que sucedió con la encuesta de Isonomía, sí, que fue la que dice que Cristina puede ganar por 9 puntos, es que puso en alerta lo que muchos decían por lo bajo pero no se animaban a decir, que es que todos los días Macri va a perder parte de su capital político y que así es muy difícil que esté competitivo para el día de la elección. Eso provocó una estampida mayor de los mercados que además fue reforzada por la irresponsabilidad política del propio gobierno que empezó a plantear que la candidata tenía que ser Vidal. Una cosa insólita también. Nos han dicho a nosotros que hemos generado psicosis cuando Cristina sacó el libro. Han endosado también, digamos, han endosado... Pero el kirchnerismo tampoco se caracterizó, en sus años, tampoco se caracterizó por ser un actor político de fair play. O sea, el kirchnerismo también se caracterizó por jugar también a la política y está perfecto y jugó fuerte. A lo que yo voy perdóname, nunca pasó que dentro del kirchnerismo la salgamos a esmerilar a Cristina. No, bueno, a Daniel Scioli se lo esmerilaba, claramente, pero no a Cristina. Pero era su candidato, Daniel Scioli. Exactamente, pero el liderazgo, la líder política del espacio naturalmente era Cristina, y es verdad que algunos compañeros equivocadamente, para mi perspectiva, esmerilaron a Scioli. Yo nunca estuve en eso. Ahora, lo que te digo que es una situación inédita hoy, es que dentro del propio oficialismo salgan todos los días a decir que hay un plan B que es reemplazarlo a Macri por Vidal. Entonces, si vos sos inversor extranjero y ves que desde el propio gobierno todos los días empiezan a decir que a Macri no le da la nafta, que hay que cambiar el candidato. Igual Leandro, eso, a ver, en realidad son por ahí algunos de Cambiemos que son radicales que están pidiendo algunos puntuales, pero los que son los más referentes duros del PRO garantizan siempre que el candidato es Mauricio Macri. Ya no sé, Augusto. ¿Vos creés de verdad que se puede joder tanto con el plan B si Vidal no hace un guiño? ¿De verdad creés que esto es posible sin un guiño de Vidal?
no te lo va a venir a decir a la televisión si quiero ser presidenta porque Bueno, se va en el realidad país a la mierda. bueno, Pero pero en realidad- cuando hay plan B, para mí cuando se está dando el plan B es porque no hay plan B. Déjame Este gobierno sumar a- gobierno no pero tiene para plan B. Leandro, ¿qué posibilidades hay de que esto favorezca a Para Vidal si Vidal quiere ser candidata en la provincia? Porque, a ver, De no. hecho, ¿le afectaría nacionalmente que su candidato o el candidato que ella apoya nacionalmente, que es Macri, salga herido? Primero, te digo, lo que te digo de Vidal te lo digo casi con conocimiento de causa porque yo tengo buena relación con mucha gente de Cambiemos y lo escucho. No tenés pruebas, pero no tenés dudas. No, lo digo, a ver, que alguno me lo desmienta, porque además es del sentido común. ¿A vos te parece que tantos periodistas van a salir a sostener tantos días después que Macri dijo 25.000 veces que no había plan B, que siga habiendo plan B? O sea, no hay que ser maquiavelo. Pero no para tiene darse que ver cuenta. también con algunos intereses de ciertos sectores que están solicitando que Vidal sea la candidata. También Claro, eso también, bueno, sí, también sí, tiene que ver obvio. con eso. Sí, sí, eso ¿no? también existe. Claro que sí. También existe. No, pero ¿por Ah, qué sostienen tanto que va Macri? Porque también dicen eso, sostienen que va Macri. Pero yo te hago una pregunta. Olvídate que estamos hablando de la Argentina. Yo te cuento que hay un país que está cerca de iniciar su proceso electoral a 6 meses de una elección y que todos los días el presidente de la Nación tiene que reafirmar que va a ser candidato. ¿Vos qué pensás, honestamente? No, sí. Puede Si ser. todos los días tiene que salir el tipo a la televisión a decir que va a ser candidato, ¿Para Sí, qué decir? demuestra ¿Para qué que- repetir? Bueno, a ver, claramente. algo pasa. Claramente, déjame sumarlo a Cristian, pero claramente hay, digamos, una falta de credibilidad que hace que el presidente todos los días tenga que salir a aclarar que él es el candidato y que Vidal es una excelente gobernadora y que la quieren en todos lados. Y porque Vidal es se una quiere matar porque Vidal puede perder la provincia de Buenos Aires porque la recesión pega en la primera y en la tercera sección electoral, No, que está donde el están 40%, los no votos, está el entonces 40% ahí del padrón. es probable que Déjame sumarlo, Vidal esté mejor, pero que Leandro, la tira atrás en la Bueno, lista por de la- eso. Déjame, Pero para un no segundo, la Tuti, opacaría. déjame sumarlo a Cristian. También quiero saber tu análisis político. Primero, si sentís realmente que el liderazgo de Mauricio Macri hoy está tan valiente y si creés también que el plan B corta, existe, es una realidad. Mirá, creo que está tan valiente, es evidente, ¿no? Y lo que sí hay es, la conclusión de que, suponete que le sale todo bien y llega a ganar por 1/10 el balotaje, sigue con minoría parlamentaria acrecentada, y esa es una realidad para cualquiera de las fórmulas que aparecen con más medición en las encuestas. Entonces, Me gusta el escenario que plantees porque muchos lo dan por muerto a Mauricio Macri, me parece que se No, equivoca yo digo, la parte vos de la oposición. suponete que se da eso, que pero se bueno, da la pero mejor. lo das en un escenario. Hay gente que no lo da como un No. escenario, dice que es imposible A ver, de yo- que tenga chance de ganar. Yo creo que se equivoca. Yo creo que es muy... Yo también. Mi análisis es que es muy difícil, ¿está bien? Que incluso hay que ver si las condiciones le permiten llegar. Porque hagamos una simple cuenta. Los pagos de intereses y capital de deuda, 2020, 2023, 4 años la próxima gestión, 160.000 millones de dólares. Promedio, 40.000 por año. Total de exportaciones agrarias en Argentina, 28.000 millones de dólares. ¿Cómo se paga? Sí, con una soja en caída libre. ¿Cómo igual, se ¿no? paga? Ajuste permanente. O sea, entonces, por eso, ¿qué se va a hacer con el FMI? Es muy importante. Nosotros de la izquierda que decimos, miren, hay que romper con el FMI. No, es simplemente algo que se viene, es, si uno no quiere ajustar, tiene que romper con el FMI. Porque el fondo tiene una cuestión perversa, que es que dice, nosotros, bueno, renegociamos los pagos. Pero ¿a cambio de qué te hace renegociar pagos? Flexibilización laboral, reforma tributaria, es lo que ha hecho en todos los países, porque en realidad, si uno ve el papel de los préstamos del fondo de comienzo de los 80 en adelante, han sido permanentemente un actor central en imponer lo que ellos llaman reformas estructurales, la privatización y la flexibilización laboral en los 90 y ahora el combo de contrarreforma previsional, tributaria y laboral. Entonces, esto es muy importante porque ahora en la campaña muchos van a decir, no, el FMI no me gusta, vamos a renegociar. Pero ¿cómo? El FMI no renegocia bondadosamente a favor del pueblo trabajador. El FMI, Por algo, si por te algo renegocia, es por es algo. para continuar el ajuste. Entonces, o se rompe con el FMI y se deja de pagar la deuda. Bueno, y se puede justamente hacer eso y le preguntamos a Germán Muñoz, economista, ¿se puede romper, el gobierno puede romper con el FMI? Bueno, a ver, hay sectores de la izquierda que lo plantean. El problema que yo veo es, bueno, si vos rompés con el FMI directamente, ¿cómo ¿Cuáles te son las evitás una consecuencias? hiperinflación, por Sí. ejemplo? ¿Sí? O sea, ahí hay determinadas cuestiones que no se plantean cómo se resolverían y esa sería la gran incógnita, ¿sí? O sea, si vos rompés con el FMI, lo que tenés que ver, entonces, si desfalteás tu deuda, es, bueno, ¿cómo evitás que esa crisis se te torne sistémica? ¿Cómo evitás entonces una escalada hiperinflacionaria? ¿Cómo evitás una crisis bancaria? Ahora, ¿no? Germán, hay algo que es muy fácil de hacer, que los números, digamos, no engañan. El Fondo Monetario Internacional tiene claro cuáles son los vencimientos que vienen y sabe cuánto es el saldo de dinero en dólares que va a tener la Argentina para adelante. Sabe que no lo puede pagar. O sea, eso ya lo saben, que en el 2020, 2021, la Argentina no va a poder pagar las cancelaciones de deuda que tiene. O sea, interpretan claramente que eso lo van a tener que refinanciar, algo que existe. Ahora, el macrismo dice que
sobre todo sobre lo que tiene que ver con tu partido, Unidad Ciudadana, el kirchnerismo no pagaría lo que es la deuda y rompería con el fondo. ¿Cuál es la posición del partido hoy que lidera Cristina Fernández de Kirchner con respecto a esto? Es muy simple. Uno, heterodoxia responsable. ¿Cómo sería? Traducímelo. Y mira, parte de lo que dicen los compañeros tienen razón, aunque parezcan discursos contradictorios. No se puede pagar la deuda externa a costa del hambre del pueblo, porque entonces además ni siquiera te banca la democracia, ni siquiera es discutible eso. Tampoco se puede decir, mira, declaramos el default y que sea lo que Dios quiera, porque las consecuencias de declarar el default serían peores que las consecuencias de terminar pagando, porque se te fan los capitales, se le cierran los mercados a la Argentina. O sea, es muy difícil, viste, pensar un país en este contexto internacional, sin aliados regionales, declarando en default y al día siguiente que no pase nada. Eso es cierto, entonces. Yo creo que ¿Pero cuál sería un planteo sensato? Y le pregunto a los dos también de la economía. Sensato con respecto al fondo. A ver, asumo el poder. Vos planteaste la discusión acá. Hay dos posturas. ¿Se le garpa lo que el fondo pide? No se le garpa. Bueno, para mí, ninguna de las dos posturas. Por eso digo heterodoxia responsable. Primero, para darte una respuesta seria y no decirte boludeces, te tengo que ser muy franco, depende en qué condiciones asuma el próximo gobierno. Por ejemplo, ¿a cuánto va a estar el tipo de cambio el 11 de diciembre del 2019? Va a tener mucho que ver con la capacidad de negociar deuda porque vas a saber cuál es el flujo de caja que tenés. No es lo mismo pensar un país con un dólar a 45 que con un dólar a 120. Primer punto. Segundo, ¿pero vos crees que puede tener esa banda? Obviamente. Olvídate, no hay ninguna. El dólar a 45 pesos por la irresponsabilidad de esta gente de permitir la fuga de capitales está barato. O sea, está caro para la gente común. Para nosotros, digamos, cuando el dólar sube nos agarramos toda la cabeza porque decimos cuánto se va la leche, cuánto se va la nafta. Pero estos tipos lo que hicieron, a ver que se entienda esto, esta plata o estos dólares que piden prestado habilitaron con distintos canales la fuga de ese dinero. Entonces los dólares no están. La plata del fondo es para pagarle a los bonistas privados. Entonces, y además ahora han permitido que parte de esos recursos se destinen a la venta de activos del Banco Central para tratar de contener el dólar a este precio. ¿Qué va a provocar esto? Escuchá la cifra que te voy a dar, hay 3 billones de pesos en el sistema financiero, esto me lo contaba Aldo Piñanelli, que me lo encontré en el subte la vez pasada, dispuestos a la dolarización. ¿Eso qué es? Eso es LELIX y depósitos a la vista, plazos fijos. Exactamente, ¿no? Muy bien. Y además tenés los dólares que están en el sistema que a la vista, digamos, que en cualquier momento se pueden ir a la mierda. Que es se podrían fugar. Exactamente. Bueno, si eso llegara a ocurrir... Pero digamos, estamos planteando el peor de los escenarios. Sí, estamos planteando un escenario... El peor de los escenarios estamos planteando. No, estamos planteando el escenario recurrente en la historia política argentina. Cualquiera que lea historia económica sabe que esto es lo que pasa. Y además, todos nosotros lo venimos advirtiendo, y cuando digo nosotros incluyo a la izquierda, a todos los que tenemos una mirada crítica del modelo monetarista, digamos, de manejo de la política financiera, sabíamos que esto iba a suceder. Porque el punto acá es cuando vos habilitás que todos los canales para contener la oferta y la demanda queden desregulados, ¿qué hacen los mercados? Vos te pensás que los tipos que... Yo lo escuchaba hoy a Frigerio diciendo, hay inversores que confiaron en la Argentina, pero hay que ser muy infantil para pensar que un inversor viene porque quiera la Argentina. Los tipos vienen a hacer plata, tener la tasa de interés al 70 y pico %. Aparte, los chabones que manejan el Banco Central, en general, eran empleados de ellos. Con lo cual tienen manejo de información privilegiada, saben cuándo entrar y cuándo salir. Esto es un defalco. A ver, si Cristina fuese presidenta, no sé si lo va a hacer, pero yo una de las cosas que voy a proponer es una comisión investigadora, porque esto es la mayor estafa al pueblo argentino. ¿Qué hicieron con estos dólares que al mismo tiempo permitieron que termino con esto? El Fondo Monetario Internacional prohíbe en su carta orgánica que se haga lo que se está haciendo hoy en la Argentina. Que se intervenga para la compra de divisas, entre otras cosas. Fuga. Para la fuga. ¿Me entendés? Porque los chabones nos prestan dólares y nosotros le damos otra utilidad. ¿Sabés qué? Que el JP Morgan o que Templeton o BlackRock, que son los fondos de inversiones amigos de todos estos muchachos, entren a la timba financiera y se lleven la guita de la Argentina. Entonces, esto es muy difícil de plantear porque los grandes medios de comunicación hacen como que esto no existe. Solamente Crónica, C5N y a veces América 24 se dan estos debates. Pero después el resto de la población está absorta frente a lo que consideran que es un grupo de gente que quieren contribuir con la Argentina que no encuentra resultados. Las pelotas no es un grupo de gente que quieren conseguir buenos resultados. Es una manga de ladrones que están especulando con la timba financiera, que se llevan toda la guita que le prestaron a la Argentina, la van a tener ellos y la vamos a tener que pagar todos nosotros. Que ahora, porque hay algo que vengo planteando desde hace varias semanas y desde acá lo planteamos los sábados, es que ¿qué se hizo con el dinero que prestó el FMI? Porque si vos pedís plata y yo pido plata y uno se endeuda con su tarjeta de crédito y vos ves de última vez tu heladera, claro, ves el televisor que está pagando las cuotas, el viaje que hiciste de vacaciones. Ahora, el dinero que este gobierno pidió, ¿dónde está? Formación de activos externos se llama. ¿Se fue a la fuga de capital? Es eso.
se fue a la fuga de capitales. Formación de activos externos. Es casi mecánico. Pero Cristian, o sea, si es tan claro, ¿por qué no actúa por qué la dirigencia política no actúa de manera tal que la gente empiece a entender esto? Porque el propio gobierno lo que hizo fue permitir las condiciones de fuga. ¿Para qué nos endeudamos entonces? ¿Para qué nos endeudamos? Para pagar la fuga de capitales. Pero se suponía, pero por eso, además, Juan Cruz, vos tenés... Cristian, en el 2015, en la elección del 2015, ningún candidato se discutía volver al FMI. Se suponía que no era una alternativa, no era una posibilidad, no había una exigencia, no había una obligación de ir, porque la Argentina no estaba en condiciones, en realidad no estaban dadas las condiciones económicas para tener que recurrir al FMI. No se estaba bien, quizás, pero no se estaba tan mal. Ahora, de repente el gobierno en un momento hizo un cambio que dijo, hay que ir al FMI, necesitamos ayudarlo. Hizo una serie de afirmaciones, y si vos querés cálculo, que bueno, que eran completamente errados. Decía que había un incremento de la globalización y lo que hubo fue un salto en el proteccionismo. Dijo que con solo pagarle a los fondos buitres venía la lluvia de inversiones y no vino un mango. Desreguló toda la economía y eso llevó a que se duplique el promedio de fuga de capitales, que ya era alto en el kirchnerismo, pero se duplicó. O sea, había toda una tesis que decía la fuga de capitales porque hay mucha regulación. Se sacaron todas las regulaciones, se multiplicó la fuga de capitales. Bueno, el problema de esto que empieza a determinar es que grandes políticas que de hecho la oposición, que en aquel momento la oposición sostenía que del kirchnerismo eran malas, terminaban siendo buenas. Bueno, pero hay... O sea, el cepo cambiario, tanto se discutió, los economistas que tanto hemos discutido el cepo cambiario en el momento en el que el cepo cambiario estaba aplicado, se estaba aplicando. Hoy debería existir el cepo cambiario. Las regulaciones del mercado de cambio son imprescindibles. Yo le quería contestar un argumento a Leandro, si se puede. A ver, claro. Tenemos un ejemplo para ver el futuro de Argentina. Grecia. En Grecia subió Syriza, dijo que no iba a ajustar, llamó un referéndum para ver qué se hacía con el plan de ajuste heredado, con el memorándum que había hecho la Troika, FMI, Banco Central Europeo, etc. 60% de la población votó no al memorándum. Le dijeron a la Troika, che, votamos que no, renegociamos, le dijeron, no, usted tiene que pagar igual. Que hizo Syriza, siguió con el ajuste. Resultado, las jubilaciones en Grecia son la mitad de lo que eran, 13 bajas sucesivas. La economía griega es un 25% más chica de lo que era hace 8 años. Entonces, cuando uno dice romper con el FMI, no es que es un insensato. Está diciendo, mira, esta gente dijo, no voy a ser heterodoxia responsable, como dice Leandro, pero el FMI te dice, responsable es que hagas esto. No. Pero si ahí lo que hicimos. Syriza dijo una cosa, hizo otra. Exactamente. No, pero es que hizo otra porque tenía que romper con la Unión Europea. Entonces, si no se rompe con el FMI, indefectiblemente se va un ajuste brutal, porque no es que vos vas a tener los recursos que vos, Cristian, yo termino con esta idea. Vos tenés. Yo creo que es, porque si no se toma aisladamente, ¿no? Es un combo de medidas. Nosotros obviamente planteamos enfrentar al capital más concentrado. Planteamos nacionalizar la banca y el comercio exterior para que no haya fuga de capitales. Planteamos dejar de pagar la deuda, nacionalizar todo el sector energético. ¿Para qué? Para que no nos sigan currando con las tarifas, las privatizadas y las petroleras, que producen con un costo de producción en pesos y el costo de barril es 25, 30 dólares y nosotros le estamos pagando 80. O sea, es un saqueo brutal que si nosotros queremos invertir las prioridades y que no sea la ganancia de los especuladores, de los petroleros y de los bancos, lo que ordena toda la economía y poner en el centro, satisfacer la necesidad del pueblo trabajador, bueno, acá hay que dar vuelta a muchas cosas. Pero y a para eso eso necesitas un sujeto levantamos. social distinto del pueblo argentino, porque el pueblo argentino ¿Cómo? hoy no está pidiendo eso. Entonces el problema que tenemos... Bueno, veremos lo que va a estar Esperen un pidiendo. segundo. Hay que discutir los programas en primer lugar. Hay algo importante, porque estamos hablando de mucho tecnicismo que automáticamente impacta en lo que es nuestra economía. Exactamente. Los temas de que también se hablaron durante la semana fueron los precios esenciales. Las góndolas vacías, básicamente, de estos precios esenciales que uno pretendía encontrar en los supermercados. Y sumamos al debate del día de hoy justamente a Claudio Boada, de Usuarios y de Consumidores. Gracias por acercarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Precios esenciales en las góndolas vacías. Automáticamente lo único que vemos es góndolas sin productos. Sí, la verdad que en principio reconozcamos que esto era simplemente un paliativo, ¿no? Porque lo dijo Macri a los suyos, dijo este programa o estos programas y estas medidas no cambian el modelo. Creo que... Hablaron de alivio, todos hablaron... Claro, un paliativo, un alivio, algo para aliviarnos un poco, pero seguimos con año tras año pérdida de la capacidad
de compra de los sectores, de trabajadores, de jubilados, de los que cobran asignaciones. Seguimos con los tarifazos exorbitantes que se multiplicaron por 10 conforme a los salarios. Entonces es como el congelamiento un pequeño alivio, y aún ese alivio está mal planteado porque vamos a las góndolas, no encontramos los productos, no están marcados correspondientemente. Sí, además productos que subieron un aumento la semana pasada. Claro, y esa tardanza en ponerlo en marcha provocó una suba en la semana de entre un 10 y un 15% de los productos que van a estar en precios esenciales. Claudio, ¿un 15% en la semana? En la semana. Fue la remarcación previa a la inauguración a la implementación. Alargar el precios esenciales. Ahora, los números con respecto a los cortes, estos 3 cortes, que es asado, ayúdame, es vacío. Vacío y matambre. Los que podés encontrar a 149 pesos en 4 carnicerías de la ciudad de Buenos Aires, que están en Villa Urquiza, en Belgrano y en Núñez, y también en el Mercado Central. Bueno, y hablando del Mercado Central, estamos juntamente, mandamos... 4 carnicerías para sí. Capital En Capital Federal, imagínense el resto del país. Es el 0,25% de la oferta total, ¿no? Sí, en realidad... No te rías. Perdón, el limbo frigorífico. La situación de emergencia que vive la sociedad argentina, que esa sea la política de parte del gobierno, la política de ingresos, y deja mucho que desear. Prestaciones de servicio, lo repartimos en el resto del país. O sea, vos tuviste una brutal pérdida del poder adquisitivo del salario. Estás teniendo una devaluación sostenida, las paritarias que no acompañan, y la política del gobierno es, bueno, va a haber precios esenciales, 60 productos, que en realidad son terceras marcas, siendo generoso, y en definitiva tampoco está garantizado su presencia en las góndolas. Yo quiero, justamente estamos Claro, por eso yo decía que se presentó como un paliativo, como una ayuda, pero ni aún como paliativo está sirviendo porque no aparecen. Pero ¿saben cuál es el problema acá? Quería hacer la aclaración. El 0,26 significa que se pone a este precio que para ciertos sectores no es tan accesible a pesar de ser más barato, es que sirve para una persona cada 400. Exacto. O sea, el 0,26 significa que va a conseguir carne a ese valor una persona cada 400 habitantes. ¿Me dejas habitar? Mientras seguimos hablando, porque lo que quiero es abrir la ventana al Mercado Central. ¿Está Facu Medina ya? Está Facu Medina desde el Mercado Central para ver cómo sentís vos los precios cuando vas al supermercado. No, y ver esto también, ¿no? Si estos precios esenciales están, los productos, si estos cortes están, más allá que como hablamos siempre acá, digo, el Mercado Central es una representación puntual en un lugar de lo que es la provincia de Buenos Aires, pero esto no es en todo el país. Recordemos que acá nos ven en todo el país y por ahí la gente piensa, bueno, voy a la carnicería y encuentro este precio en la carnicería en estos 3 cortes. Facu, ¿nos escuchás? Buenas tardes. Bueno. Vamos a estar en instantes desde el Mercado Central mostrándote los precios y se encuentran justamente estos cortes. Sí, Juan. De 149. No, en realidad cuando Guillermo Moreno y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner instauró el precios cuidados, uno escuchaba al PRO y escuchaba a la gente, incluso también a la gente de izquierda, era reírse de las medidas de precios cuidados, diciendo a qué lugar, a qué punto llegamos, que hay que tener precios cuidados. Sí, bueno, que el control de precios no llevaba a ningún lado. Que el control de precios no llevaba a ningún lado. Sí. Pero justamente era una de las medidas que no querían tomar. Uno empieza a pensar que Guillermo Moreno negociando con una 9 milímetros en un escritorio era necesario, parece, en este país. Pero digo, el kirchnerismo implementaba este tipo de fuerzas como para hacer algún tipo de control o sugerencia de precios. Esto ni es un control de precios. A ver, déjame aclarar una cosa. Sí. Macri parece el presidente de una ONG, no el presidente de la República Argentina. ¿Pero por qué? ¿Y por qué hace más Juan Carr por la economía argentina de lo que hacen estos muchachos? ¿Qué es esto de agarrar y decir 60 precios de terceras marcas, 60 productos de terceras marcas en 4 carnicerías? Es una cargada, no es lo mismo además cuando vos tenés una política de ingresos, cuando tenés un exceso de demanda, que cuando tenés justamente una carencia de oferta. O sea, esto es todo mentira lo que están construyendo estos muchachos en el discurso público, porque la inflación no es consecuencia... ¿Qué medida hubiese tenido una consecuencia positiva en el marco de que muchos decían acá
que proponían, ya sea que la canasta básica se garantice con precios que la gente pueda acceder. Bueno, por ejemplo. Es una porque, serie de factores. Hubo un trabajo, evidentemente, no sacia lo que es la demanda con la claro, oferta que se está claro. ofreciendo. Está claro que hay que incentivar la demanda agregada para hacer andar la rueda de la economía. No es la intención de este gobierno, por eso la tasa de interés está al 78 o al 72, no sé cuánto está. Segundo punto. Si vos me preguntás cómo arranca esto, bueno, acá está todo inventado. Tampoco nos vamos a decir que necesitamos una gran definición y convocar a grandes intelectuales a que resuelvan el problema en Argentina. Está todo inventado, no es muy difícil. A ver, si vos pisás las paritarias, ¿viste? ¿Cómo se distribuye el ingreso? Hay dos formas. Distribución primaria del ingreso es el salario. Y la secundaria es el Estado cobrando impuestos y gastando. Está todo inventado, pero no es que lo digo yo. Podés meterte en cualquier libro de economía, de macro, cualquier manual, esto funciona pero así. Más recaudación no puede tener el Estado, está en el borde del 70%. La recaudación está cayendo. No la recaudación, me refiero a la carga impositiva que tenemos hoy los argentinos. No, la carga impositiva es otra cosa. Digo, que hay presión sobre las pymes y sobre los que generan empleo, coincido con vos. Hay mucha presión sobre las pymes y los que generan empleo. Ahora, también tenés sectores que han ganado muchísimo en dólares. A ver, lo que hicieron con las retenciones en pesos es una cargada al pueblo argentino. Le devaluaron el 120% a la moneda al campo y le cobraron retenciones. Bueno, sin embargo, el campo pataleó como loco porque era una promesa de campaña. Cargada, ¿no? ¿Qué promesa de campaña? No, la promesa de campaña es que iban a sacar las retenciones. No, el 100%. Le sacaron las retenciones en dólares y le pusieron retenciones en pesos, pero le dieron una vía de ganancia que es la devaluación del 120%. Por eso, y encima están esperando que se devalúe más. Lo que te quiero decir es que un plan económico tiene que estar articulado. Vos no puedes ver solamente una parte. Son una serie de medidas, ¿no? Lo que tenés que tener claro es hacia dónde querés llevar la economía argentina. Si la querés reactivar o no la querés reactivar. Si querés generar empleo o no querés generar empleo. Este modelo económico está orientado hacia la especulación financiera. Los que mandan son los bancos y el centro neurálgico de la economía argentina es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es incompatible este modelo económico con estos resultados que vos decís que deberíamos buscar como sociedad. Para alcanzar resultados de pleno empleo, de salario de calidad, hay que intervenir el mercado, hay que regular el mercado. Por ejemplo, te pongo un caso concreto. ¿Había necesidad de abrir la importación de alimentos procesados? ¿Había necesidad? ¿Había necesidad, por ejemplo, de quitarle las retenciones al campo si al mismo tiempo le diste la posibilidad de devaluar? Cuando Duhalde devalúa y le da la ganancia al campo a través de la devaluación, le pone retenciones, el campo entiende, porque ya tenía una ganancia extraordinaria. Este tipo devaluó y le quitó retenciones. ¿Hacía falta dolarizar las tarifas de los servicios públicos? Pero fíjate que el campo, con los 10 puntos que está solicitando Macri de firmar con la oposición, todas las entidades más importantes o más representativas del campo están pidiendo que la oposición estén de acuerdo. Por supuesto. A ver, pero ¿a vos no te llama la atención que en estos 10 puntos la señora Carolina Stanley no haya podido incorporar ninguno? Porque no se habla de pobreza, ¿no te das cuenta? ¿No se da cuenta la gente que nos están tomando el pelo? Que esto en realidad es un compromiso para los mercados y para los tipos que forman precio en la Argentina, no para los que padecemos la inflación. Sí, Leandro, ¿no se dan cuenta que no aparece la palabra pobreza? ¿No se dan cuenta que no aparece la palabra crecimiento, no aparece la palabra desarrollo? Pero evidentemente hay un gran sector de la sociedad que al escuchar a los representantes de algunos sectores de la oposición van a cambiar si se siguen sintiendo representados a pesar de la merma de su poder adquisitivo, coincido con lo que decís vos. A pesar de la merma de los derechos, a pesar de un montón de cosas. Coincido con lo que decís vos. Yo tampoco, déjame cerrar esta idea, porque recién hacías un comentario que vos creías que Macri todavía estaba competitivo. Yo también creo que Macri está competitivo. Y también creo que hay sectores que están siendo perjudicados por la política económica de Macri, que todavía tienen confianza en el presidente, que cada vez son menos, pero que es sorprendente que el tipo tenga el apoyo de un sector de la sociedad que le cuesta pagar la factura de la luz y del gas es sorprendente. Ahora, la explicación de eso es en realidad todo un montaje que va contra el populismo que se construye en América Latina, donde las 24 horas del día laburan la cabeza de la gente diciendo que el populismo, que Venezuela... Mirá, todas las cosas que dicen que va a pasar en la Argentina si llegara a ganar lo que ellos denominan el populismo, son las cosas que están sucediendo ahora. Ahora tenés desabastecimiento de las góndolas de los supermercados, ahora tenés situación de tensión social, ahora tenés el conflicto político en la Argentina que prácticamente no permite que dos personas de un mismo de partidos políticos distintos se puedan sentar en una mesa, ahora tenés presos políticos, ahora tenés un avance sobre las instituciones del Estado.
Un montón. ¿Quiénes son presos políticos? Todos los presos que no tengan condena firme. No. Todos los presos que no tengan condena firme. Bueno, no, igual Santoro, la mayoría de los presos no tiene condena firme. Bueno, por eso. Todos los delitos. ¿Cómo? La mayoría de los presos no tiene... No, pero una cosa... No, a ver, yo te voy a decir una Yo cosa. sé que te estás refiriendo, Leandro, por eso te estoy pidiendo nombres. No tengo problema. A ver, yo te voy a poner un caso concreto, lo vas a entender rápido. Milagro Sala. A Milagro Sala la metieron en cana por un acampe. Hay un montón de sospechas sobre Milagro, son legítimas, tiene que explicarlas en la justicia. Ahora, cuando se dieron cuenta que era un escándalo, que le estaban encanando por un acampe, no por todas las sospechas que había, le empezaron a armar causas. ¿Qué es lo que es? No la armaron. Pueden ser verdad. Entonces, no la pero armaron. primero la meten en cana y después Eso lo es cierto, justifican. eso es cierto. Entonces, como primero la meten en Eso cana es y cierto. después lo justifican, ¿qué es lo que decimos nosotros? Pasa a ser un preso político. Exactamente. Tal vez no se... A ver, y no lo digo por Milagro ni por nadie en particular, tal vez muchos de los que hoy se denominan presos políticos sean políticos presos. El problema es que la forma de hacer política de la política argentina, de la política judicial argentina, terminó manoseando todo. Cuando vos ves a Stornelli, a D'Alessio, que fabrican causas, que hacen esto, empezás a sospechar que en realidad la intención, más allá de que sean culpables e inocentes los que están en cana, no era hacer justicia, sino era lastimar a la gestión anterior. Si vos tenés las manos limpias y vos tenés la tranquilidad de que el otro es un ladrón, vas con la Constitución Nacional, vas con el Código Procesal, te tomás los tiempos, das las explicaciones y a la mierda. Igual el kirchnerismo, no ocurrió en la igual el Argentina. kirchnerismo en el caso de D'Alessio no puede levantar mucho la vara porque el kirchnerismo también ha hecho con la AFI, con lo que era la CIDE, ha hecho de la inteligencia No pasó un nunca. uso político. Juan, no pasó nunca. Lo de D'Alessio es un escándalo, es un escándalo como el gobierno se olvidó, lo esconde. Chicos, pero esperen, ordenémonos porque si no nos vamos y tenemos un móvil en el mercado central. Quiero seguir con el tema de precios porque sabes que digo, vamos a volver con el tema de D'Alessio. Tranquilo. No, que nadie lo conoce D'Alessio ahora. Lo que periodismo, nadie lo conoce. Lo que yo digo es, lo que más importante que estamos tratando a partir de todas las medidas económicas que lleva el gobierno, en definitiva, es cómo impacta en nosotros, en la economía, en el cómo afecta bolsillo. a los consumidores, Y habló justamente. Marcos Peña como